En 1917, con la abdicación del zar Nicolás II, llegaba a su fin la historia de la Rusia imperial. La autocracia zarista fue reemplazada por un gobierno provisional y nacen los soviets o asambleas de los trabajadores. La Revolución de Octubre entregó el poder a las clases más bajas y el 28 de diciembre de 1922 se firmó el Tratado de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un sistema político que iba a regir con mano de hierro los destinos de la nación hasta 1991. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial fueron desastrosos en pérdidas humanas y materiales para la Unión Soviética. Con aproximadamente 27 millones de muertos, fue el país que más bajas tuvo en el conflicto. Sin embargo, logró un extraordinario crecimiento geopolítico al sumar unos 500.000 kilómetros cuadrados de territorio y el control de las naciones liberadas de los nazis. El carácter socialista de los regímenes que fueron estableciéndose al finalizar la guerra en Europa Oriental acabó con el aislacionismo político-geográfico de la Unión Soviética. La nueva inquietud de las potencias occidentales fue la necesidad de frenar la expansión soviética, iniciando así la llamada Guerra Fría. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. En 1957, la Unión Soviética inició una espectacular serie de logros tecnológicos. Con el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, comenzó una carrera espacial contra los Estados Unidos. En 1961 dio otro gran golpe. El astronauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en ser enviado al espacio. Russians have deified as the man of the century arrives at the airport outside of Moscow for his first public appearance. Major Gagarin's initial function is a long red-carpeted walk to the platform, where Khrushchev greets him. Gagarin puts party first by thanking the communists for the opportunity. Pero hubo también otra carrera mucho más peligrosa que la espacial. En la lucha por dominar políticamente el mundo, los Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron al planeta en vilo con una constante amenaza armamentista de carácter nuclear. Hacia el año 1991, la URSS poseía 26.000 cabezas nucleares distribuidas entre las distintas repúblicas. Los centros operativos donde se guardaban las armas nucleares estratégicas, tales como los misiles intercontinentales, estaban en Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia. Los conflictos internos por el control de las naciones soviéticas, la falta de libertades individuales, la violencia para ejercer el poder y una economía estancada hasta el quiebre fueron debilitando la estructura de la Unión. Una serie de equivocadas reformas políticas profundizaron aún más la crisis soviética. La llegada de Mikhail Gorbachev al gobierno fue el comienzo del fin de un sistema que había modificado para siempre el siglo XX. We're talking about massive scale reforms, not details. If we don't plug into the people, if we don't listen to them, we'll never solve this country's problems. If we don't reform our political system, perestroika won't work. We can't solve our problems with old solutions. La década del 80 marcaría un hito en la historia de la humanidad. La Unión Soviética negó apoyo militar a los antiguos estados satélite y provocó una caída en cadena de varios gobiernos comunistas. El más simbólico de todos los muros cayó para siempre. Y el futuro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no sería el mismo. Y para hablar de este tema nos acompaña Patricia Lee. Bienvenida, Patricia. Gracias. Bueno, ella es periodista, es colaboradora de la revista DEF, ha sido concurrente también al programa, una persona de mucha experiencia para hablarnos de este tema.
desde lo profesional e incluso también desde lo personal, porque ella, bueno, vivió durante 8 años en Rusia y vivió justo estos años de transición, ¿no? Así que seguramente desde, como decía, tu experiencia misma nos vas a poder contar muchas cosas que nos van a interesar a entender, ¿no? Este tema, incluso en la dimensión más humana, ¿no? Que es algo que también nos interesa rescatar aquí. Y Patricia, mientras estabas allí en Rusia, ¿no? Seguramente habrás hecho el siguiente análisis, ¿no? ¿Qué aspectos de la idiosincrasia de las personas que allí viven, de las condiciones sociales y económicas, e incluso históricas, posibilitaron estos años de totalitarismo? Bueno, es una pregunta que tiene muchos aspectos. Yo quisiera rescatar, creo que lo fundamental, y es que, como decía el informe, el siglo XX está marcado por la existencia de la Unión Soviética, y porque la Unión Soviética fue un milagro económico que todavía hoy los analistas y los economistas estudian. Un país que empezó en 1917, 1918, en el cual no había cucarachas, se convirtió, como decía el informe, en la segunda potencia mundial. Pasó de ser un país campesino a ser un país urbano, pasó a crear grandes ciudades en esa vasta extensión llamada Siberia, ciertamente gracias a la mano de obra esclava de los campos de concentración y de los gulags, pero se produjo un fenómeno económico en el cual la Unión Soviética en los años 70 tenía un bienestar económico similar o igual o superior en algunos casos a muchos países europeos o Estados Unidos. Por ejemplo, la Unión Soviética fue el único país del mundo que no sucumbió en la crisis de los años 30, en la Gran Depresión, una crisis como la actual. En esa década, en la década del 30, la Unión Soviética triplicó su producción industrial, mientras que todo el mundo desarrollado se hundía. Este es el gran milagro que explica esa adhesión de la población a lo que fue la Unión Soviética. Claro. Y el otro, y pues, en segundo lugar, quería decir que también nosotros somos tributarios de ese milagro, de ese desarrollo, porque todo el estado de bienestar europeo del año 45 al año 75, el estado de Providencia, es tributario de ese modelo económico de planificación, de que el Estado garantizaba un empleo, la salud, la educación, la vivienda y las necesidades básicas de las personas. ¿Y cuál dirías que fue el punto ese de inflexión que llamó al cambio? Bueno, hay otro factor más que implica la adhesión a la Unión Soviética, que fue el papel que jugó en la Segunda Guerra Mundial. Lo quería mencionar. Perdóname la interrupción. Porque la Unión Soviética, como decía el informe, puso 30 millones de muertos, es decir, fue la que salvó al mundo del Tercer Reich y de la Alemania nazi. Con la fecha más importante del siglo XX yo creo que es la batalla de Stalingrado en el año 43, en el invierno, en enero del 43, y Estados Unidos ingresa a la guerra, o el desembarco en Normandía es un año y medio después, en el 44, con lo cual te doy otro factor por el cual hay una gran adhesión, digamos, a ese esfuerzo tremendo sobrehumano que hizo la Unión Soviética. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál fue, no, el hito o la serie de circunstancias, en realidad, que fueron haciendo que la gente pidiera este cambio, ¿no?, que luego se produjo? Bueno, fueron, por supuesto, cambios y contradicciones internas del sistema, un sistema cerrado, burocrático, en que la productividad dejó de crecer en relación con Europa, con Estados Unidos, pero fundamentalmente, si uno mira a partir de ahora para atrás, uno ve que en perspectiva histórica son las mismas fuerzas las que están haciendo hoy destruir a la Unión Europea y a este mundo que nosotros conocimos en la posguerra. Porque del 45 al 75 hubo todo un gran bienestar mundial. Se cree que es una de las épocas de mayor bienestar económico en los países desarrollados, en Estados Unidos, Europa o la Unión Soviética, y eso a partir del 80 empieza a cambiar con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, y comienza a ser un anatema hablar de la intervención del Estado, un trabajo garantizado, de la educación, de la salud gratuita, etcétera. Y comienza una gran ofensiva contra esto, cuya primera gran víctima es la Unión Soviética. Y en ese momento hubo un gran aplauso en Occidente, ¿no? Pero
Ahora que uno mira la perspectiva, bueno, ¿qué dicen los que en ese momento aplaudían cuando ahora Europa está estallando? Y sí, sí, es un punto muy interesante, ¿no? Que vamos a tratar también, pero retrotrayéndonos un poco más en el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue la transición? Toda una generación, ¿no? Moldeada, modelada a forma del régimen que se encuentra de repente frente a una nueva realidad, ¿no? Sí, fue un cambio brutal. Yo estuve un mes después de que desapareciera la Unión Soviética, de que renunciara Gorbachov, y había una situación económica muy dura. Yo diría casi que la Unión Soviética desapareció porque faltaban jabones en las minas, y entonces los mineros no se podían lavar. Y esto desató las grandes huelgas que de últimas terminaron con Gorbachov. Pero esto era notorio en Moscú. Cuando yo llegué no había productos de ninguna especie. Para comprar carne o pollo o pescado, yo tenía que hacer una fila de 2 horas y comprar lo que hubiera. Si era pollo, pollo, si era pescado, pescado, si era carne, carne. Y en una ocasión terminé comprando una balanza porque no había nada. Y esto se reproducía en todos los aspectos de la vida social. Donde había un producto, la gente se ponía y hacía una cola. Eran expertos en hacer colas, porque había una tremenda ausencia de productos. Y esto previo a la caída, lo que explica la caída de la Unión Soviética. Y después de eso, bueno, viene una etapa muy difícil. Yo recuerdo a todas las mujeres, a las jubiladas, a las pensionadas haciendo cola en las entradas del metro, vendiendo una crema, vendiendo medias, vendiendo cualquier cosa para sobrevivir, porque hubo un hundimiento económico. Pero también hubo un estallido de libertad impresionante. Con decirte que antes estaba prohibido escuchar, por ejemplo, a Pink Floyd, ¿no? La famosa The Wall que se escuchó después en el muro de Berlín. Y bueno, de pronto todo esto fue accesible para todo el mundo. Se cayeron todas las barreras que separaban a la Unión Soviética o a Rusia de Europa. Un sector de la población tuvo la posibilidad de viajar, empezaron a pasar los moscovitas o los de San Petersburgo, vacaciones en Grecia o charters a España, y se creó en el curso de 10 a 20 años un país integrado, yo diría integrado en el sentido cultural y desde el punto de vista de las tendencias modernas a Europa y al mundo. ¿Veías también en las nuevas generaciones un anhelo incluso por ahí desmedido o fuera de la realidad con las bondades del capitalismo? Estoy pensando, ¿no?, en trazando un paralelo con cuando uno habla con gente que ha estado en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, traen mucho colación eso, ¿no? Las generaciones más jóvenes anhelando como si fuese la panacea, ¿no? El capitalismo incluso por anhelos de consumismo mismo, ¿no? ¿Veías eso? Por supuesto, por supuesto. Yo tenía un amigo que hablaba del capitalismo así, decía, bueno, sí, obviamente hay capitalismo en Bolivia, pero también hay capitalismo en Suecia. A mí me gusta el capitalismo sueco, es decir, era como entrar como si no pudiera elegir. Yo quiero el capitalismo sueco. Sí, bueno, obviamente cualquiera lo anhelaría, si no fuera porque todo lo demás también es el mismo sistema, ¿no? Y por supuesto había una sed de consumo y unas ilusiones muy grandes. Todo el mundo cambió la televisión soviética que no funcionaba por una Samsung, por una televisión japonesa. Fue una fiebre del consumo. Pero, digamos, esta ilusión se terminó rápido también, porque ya en el 97-98 hubo una crisis económica muy grande que luego volvió a remontarse, pero bueno, es un país que básicamente saliendo de Moscú sigue siendo de una pobreza tremenda, una desindustrialización muy grande, un país que se ha convertido en exportador de materias primas, fundamentalmente. ¿Y qué había pasado con las grandes promesas del comunismo, ¿no? De la igualdad, por ejemplo, que es algo que sabemos que lamentablemente no pudo plasmarse, ¿no? Sobre todo con las diferencias entre la sociedad civil y aquellas personas más vinculadas al manejo del aparato estatal, ¿no? Sí, ha surgido una desigualdad sorprendente. Moscú, digamos, los que eran miembros del Partido Comunista y los que eran miembros de la nomenclatura son los mismos que son los grandes millonarios de hoy, Abramovich, Berezovsky, los que compran los clubes de fútbol en
en Inglaterra, todos estos pertenecían a esa élite, que era la única que podía tener los resortes del poder privilegiados. Y hoy Moscú es la ciudad de Europa que debe tener más autos de lujo, más Lexus o Hammers o Volvos o Audis o M's. Hasta este shopping, ¿no? Donde ningún producto vale menos de $1 millón, el shopping de los millonarios. Sí, hay de todas las cosas más absolutamente fabulosamente ricas del mundo y sale uno de Moscú media hora o simplemente va uno a las afueras de Moscú y ya es otra situación. ¿Y la gente estaba familiarizada, acostumbrada, veía como normal la corrupción? Sí, la corrupción era muy grande, digamos, por eso, digamos, es un sistema que se deshace, porque había un odio muy grande contra los miembros de la nomenclatura, los burócratas, apparatchiks, como les dijeran, los chinovniks, los funcionarios, que eran gente que ya vivía de manera muy privilegiada hace mucho tiempo. El hijo de Brezhnev era una persona conocida por todas las operaciones de comercio exterior que hacía, es decir, no es una novedad. Justamente el sistema cae por esta tremenda corrupción y este odio hacia todo este aparato privilegiado que no era lo mismo del ciudadano común de las ciudades o del interior de Rusia. Muy bien, Patricia, vamos a hacer ahora una breve pausa. Cuando volvamos vamos a ir más a la actualidad para ver lo que pasó 20 años, no solo en los países integrantes de la Unión Soviética, sino también en el resto del mundo, ¿no? En donde estamos parados. Ya volvemos, nos vamos a la pausa. Muy bien, seguimos en DSTV, en este programa dedicado a hacer una evaluación de esas 2 décadas desde el fin del comunismo en la ex Unión Soviética. Vamos a ver ahora el segundo informe para, venir más hacia aquí en el tiempo, a la actualidad. Adelante. A 20 años de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la realidad de los países que la formaron es muy dispar. Algunas de las ex repúblicas soviéticas o antiguos estados satélites del régimen lograron con mucho esfuerzo sumarse a la comunidad europea. Tras un largo peregrinar para equipararse con los índices de la región y los estándares políticos, la salida del comunismo y el ingreso al capitalismo fue un duro golpe para las economías y las sociedades de la Europa Oriental. For 70 years, the state employed and housed every citizen. It may not have provided freedom, but it offered its people a sense of direction. Сынок, у нас раньше войны не было, сейчас бомб. Помойку и руки спят по помойке. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Приезжайте на 10-ю санаторную и посмотрите, что делается с помойками. Лесу покрал-то. Я свет не вижу в камень-то. Подожди, вот иди в град-то, вот. Я же вижу все. Bulgaria y Rumania son los 2 últimos países en sumarse a la Unión Europea, pero sin embargo son también las 2 naciones más pobres de la región. Con altos índices de corrupción, tienen poco peso político y el Estado de Derecho no funciona a la perfección. The Romanian authorities argue that their country is ready to join the Schengen zone, a zone which allows EU members to travel without passport control and one which would make Romania the final border with its eastern non-EU neighbors, namely Moldova and Ukraine. But the Dutch and Finnish governments argue not enough has been done to fight corruption and ensure the rule of law. In other words, Romania and Bulgaria have yet to convince some EU members that their collective external borders are safe and secure. Por su parte, Polonia muestra otra cara de una ex república soviética que se sumó al capitalismo. Aunque es parte de la Unión Europea, nunca ingresó a la zona euro. Al no compartir la moneda única, Polonia no disfrutó del crecimiento regional, pero en la actualidad no se ve atada a la crisis internacional. Poland has remained stable in the storm, along with its currency, the zloty. There is a widespread belief in the country that being outside the euro has helped keep Poland well out of trouble. Recent opinion polls suggest that more than 60% of Poles want to keep their own currency, a dramatic turnaround from just a few years back.
A few years ago, the Euro Club was seen as something very exclusive that Poles aspired to, that they wanted their country to join the Euro. La desaparición de la Unión Soviética desencadenó una serie de conflictos limítrofes y de reclamos autonómicos que se extendieron en el tiempo. En 20 años, el mapa soviético mutó drásticamente y aunque muchos países lograron su independencia del régimen, la lucha separatista, como por ejemplo en Georgia, continúa hasta la actualidad. Here in the heart of the Caucasus Mountains, this ancient Georgian watchtower is useful once again. Some part of base is also under construction, so... From the top, Adam Bortnicki, a European monitor, studies military movements on the South Ossetian side of a ceasefire line. What does he see? One of two new Russian bases nearing completion. With their barracks and security lights, the new bases are home to 5,000 Russian military personnel, more than 10 times the number before the war. Sin lugar a dudas, el extinto poder de la Unión Soviética se trasladó a un país. La añoranza por el imperio perdido reina en la sociedad y la política de la Rusia de Putin. Slava России! Ура! Aunque no logre disputar el poder de potencia mundial a los Estados Unidos, Rusia puede volver a convertirse en un actor principal de la política internacional. Posee las mayores reservas de gas natural del mundo y utiliza este recurso como un arma de presión para la región. En la llamada guerra del gas, cortó el suministro a Ucrania por una falta de pago y la Unión Europea estuvo 2 semanas sin recibir el abastecimiento ruso. Una docena de países europeos están afectados por la crisis del gas entre Rusia y Ucrania. En Austria y Rumanía afirman que el envío ha bajado entre un 90 y un 75%, mientras que en Francia el recorte es de un 70%. La Unión Europea, que depende de Rusia para obtener un cuarto del gas que consume, ha pedido a ambos países que resuelvan el conflicto. La dependencia energética del viejo continente con Moscú y la centralidad estratégica que este recurso le ofrece son solo una parte del renacer ruso ante la mirada occidental. La Unión Soviética ha dejado de existir hace ya 20 años. La presión de un pasado de gloria, para bien o para mal, hoy se respiran nuevamente. Bueno, Patricia, pasaron 2 décadas y supongo que hace 20 años toda esa gente hubiera anhelado ser parte de la Unión Europea, ¿no? Y hoy veíamos esas imágenes que se parecen tanto a las que llegan desde Grecia, ¿no? También. ¿Cuál es la reflexión que vos haces como periodista de estos 20 años? Creo que también hay una unidad muy grande, así como la hay en los fenómenos económicos que han sucedido, también en lo que ha pasado desde el punto de vista de los pueblos y políticamente, porque el gran inspirador de la primavera árabe fueron estas grandes rebeliones, revoluciones de los años 89, 90, 91, que tiraron abajo el muro de Berlín, la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, bueno, y la que terminó con el golpe frustrado de agosto en la Unión Soviética y terminando con la Unión Soviética. Y viéndolo para atrás, lo que garantizó la estabilidad del mundo del año 45 al año 75 o hasta el 91 fue el acuerdo, la división en esferas de influencia del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, razón por la cual se mantuvo cierta estabilidad. Y cuando termina la Unión Soviética todo el mundo festejó también. Hubo un historiador en Estados Unidos, Francis Fukuyama, que dijo que se había terminado la historia. Y todo el mundo dijo, bueno, nos sacamos la Guerra Fría de encima, ahora vienen siglos de prosperidad. Y fue lo contrario, porque se terminó este control bipolar del mundo y precisamente la zona que controlaba la Unión Soviética, que era el Medio Oriente, el mundo árabe, es la que ahora es el foco de inestabilidad mundial, desde Afganistán, Irak, hasta Egipto, Túnez, Libia, y es el centro de estas grandes
procesos de la primavera árabe. Y luego esto se ha trasladado a Europa y a Estados Unidos, donde estamos viendo el fenómeno de los indignados y Occupy Wall Street y todos los fenómenos que se están dando en estos días, hoy mismo, en los principales países del mundo, que es también una continuidad de ese mismo proceso. Y cuando veías estos momentos de transición, ¿pensaste que Rusia se iba a adaptar de la manera que lo hizo? Y que lo vemos hoy a 20 años, ¿no? A un nuevo modo de vida. No, es difícil porque en realidad cuesta mucho que Rusia, a pesar de todos los cambios que ha habido, se inserte en la nueva situación mundial. Por ejemplo, Rusia no es miembro todavía de la Organización Internacional de Comercio. Es una tarea pendiente todavía, porque las grandes transformaciones económicas que hubieron todavía no logran transformarla y convertirla en lo que todo el mundo quisiera, que es un país como China. China es el modelo que hubieran querido seguir y que no siguieron porque es el opuesto, es el de un gran poder estatal que realizó todas estas transformaciones económicas y al día de hoy no se puede hablar por Hotmail o por Skype o por Google desde China porque hay toda una serie de prohibiciones tremendas. Claro. Y en la Unión Soviética el Estado se disgregó en el aire, entonces fue la experiencia opuesta. Claro, y habiendo estado vos ahí, la experiencia, ¿no? Que significa, bueno, entender lo que siente la gente. Y cuando ves lo que ocurre en China, ¿te da la sensación de que le queda poco tiempo a ese régimen, ¿no? Instalado en un mundo tan globalizado como el que tenemos? Bueno, eso ya no lo podría decir, ¿no? Porque son procesos internos, pero si uno ve los diarios y analiza un poco, también se ha visto que hay ya un gran descontento cada vez mayor, ha habido cada vez una pelea por equiparar los salarios, por subir los salarios que eran muy bajos en la China y todo esto va a ir reduciendo, digamos, las capacidades económicas de China. Pero en algún momento, digamos, esta urbanización que ha tenido China, este proceso terrible de ingreso de 130 millones de inmigrantes del campo a la ciudad, y esta nueva clase media que se ha creado en las ciudades va a tener los mismos anhelos de libertad y de poder hacer lo que quieran, ¿no? Ajá. Quiero retomar algo que se dijo en el informe que me pareció sumamente interesante, ¿no? Bueno, sin dudas el régimen se equivocó en muchísimas cosas, le produjo grandes sufrimientos a la población, muertes, torturas, ni hablar de todo ese aspecto, ¿no? Pero también le dio grandes laureles a sus habitantes, ¿no? En las ciencias, en las artes, en el deporte. ¿Crees que se sigue manteniendo dentro de Rusia, de parte tanto de sus gobernantes como de la sociedad civil, ese anhelo de la gloria pasada, una cierta vocación imperialista que, bueno, siempre tuvo ese país, ¿no? Yo distinguiría, yo creo que ese anhelo de cultura, de ser un gran país, lo sigue siendo de una manera deteriorada, porque se han deteriorado todos los parámetros de salud, de educación. El nivel de vida de los hombres es de 60 años, con eso te digo todo, es una cosa terrible. Pero es un país con uno de los niveles culturales más altos del mundo, en donde en cualquier casa que uno entre o estuviera, desde que yo llegué hasta hace poco que fui, había un piano o había alguien que sabía cantar o era una gimnasta o era un artista o sabía ópera o pintaba, es decir, era un país de artistas, un país de una gran cultura. Y yo creo que eso se ha deteriorado mucho, por supuesto, pero eso sigue estando ahí adentro. En cuanto a la cuestión imperial, no creo. Yo realmente creo que Rusia se está reduciendo como país, se está reduciendo la población, son 140 millones de habitantes, hay una gran mortalidad y muy poco crecimiento de la población, y se va convirtiendo en un país cada vez más europeo, más parecido a los demás países europeos. Pero sigue estando bastante atento a su patio trasero y disputándoselo al resto del mundo occidental. Sí, pero realmente fue un desmonte del imperio casi pacífico, con excepción de la terrible guerra de Chechenia que provocó una represión y una agresión y unas muertes terribles, pero comparando con la salida de otros imperios coloniales,
la salida de la Unión Soviética fue casi como una retirada desordenada, ¿no? ¿Y cómo son los rusos, no? Porque 20 años en realidad no es nada y han estado marcados por cambios enormes, ¿no? Por un régimen que seguramente los terminó moldeando hasta en su vínculo, por ejemplo, con el trabajo, ¿no? Con la forma de trabajar. Y bueno, con toda esa transición enorme que vino después, ¿cómo dirías que son, qué aspectos te han llamado la atención, ¿no? con ojos occidentales? Bueno, yo hace 10 años que volví y he vuelto, pero no a vivir, entonces se me escapan los últimos aspectos de los últimos años, pero mientras que yo estuve ahí, yo creo que es muy difícil imponer una disciplina occidental del trabajo, en Rusia, porque esos parámetros no se conocían. Es un país en el cual en el cual el sistema de trabajo y el sistema social, al depender completamente del Estado, no se conocía esta disciplina que puede haber o en Alemania o que puede haber en la misma China o en cualquier otro país de nuestro continente. Entonces, creo que es una cuestión, una tarea pendiente todavía, que los rusos lleguen a aceptar un nivel de trabajo, de productividad o de aceleramiento de los ritmos laborales o de todo esto como se hace en China o en cualquier otro país. En eso creo que hay a pesar de los cambios que ha habido y de que hay otra generación, porque hay una generación joven que enseguida se educó en estos 20 años con todos los nuevos, con todas las nuevas herramientas informáticas y de computación y de todo esto, pero yo creo que existe una gran resistencia todavía de ese gran país que fue Rusia a dejarse imponer toda una serie de normas que directamente chocan con la idiosincrasia y con la forma como se construyó ese país. Bueno, y por último, te voy a hacer una consulta que es incluso curiosidad personal, ¿no? Uno sabe, porque lo vivió desde este lado, cómo se mostraba el mundo de la Unión Soviética, ¿no? A través incluso de la propia propaganda de las películas hollywoodenses, ¿no? Pero desde Rusia, ¿cómo se veía los Estados Unidos? ¿Cómo se lo pintaba? ¿Cómo se lo construía, ¿no? También dentro de la propaganda y del discurso popular. Bueno, yo no te puedo decir de antes, viéndolo desde Rusia internamente, porque yo no lo viví. En el momento ya de la transición sí hay una admiración terrible por los Estados Unidos, porque hay esta ilusión que vos planteabas antes, todos quisieran ser como en lo mejor de Estados Unidos, todos quisieran vivir en Nueva York, todo esto, y había un cierto embellecimiento, ¿no? Creo que fue Yeltsin, que nunca había viajado al exterior, y cuando volvió de un viaje a Estados Unidos, que fue el único viaje que hizo en la vida, dijo, bueno, aquí tenemos que cambiar todo. Es decir, había una gran ilusión con ese futuro que iba a ser Estados Unidos, que lamentablemente terminó siendo el futuro para un sector muy privilegiado de la población y no para la mayoría que no disfruta de eso, ¿no? Patricia Lee, muchas gracias por haber estado en DEF-TV. Muy interesante todo lo que nos has contado. Bueno, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos a estar con nosotros Tomás Bulat, no se lo pierdan.